nuestro trabajo. Como acabamos de ver, por lo menos aludir a ello, el libro es una obra compleja con una historia larga de redacción. Por lo tanto, cuando uno quiere entrar al mensaje del texto, va a tener que distinguir también, verlo al libro en relieve y distinguir lo que pueden ser las aportaciones de las distintas manos que intervinieron en su redacción al final, ¿no es cierto? Sin embargo, el libro tiene su coherencia y en su estado actual, en el estado canónico del libro, tiene una coherencia que hemos intentado poner de relieve al explicar la estructura y la vinculación que tienen unas partes con las otras, ¿no? El estudio del libro entonces deja toda la impresión de que estamos frente a una obra a varias voces, digamos, ¿no? Está armonizada. La nota fundamental está dada por la voz del profeta, pero ha sido como orquestada por distintos oyentes en distintos momentos desde su propia situación. Cada uno de ellos hizo propia la lucha del profeta, hicieron propia la lucha del profeta, sus discípulos entonces, que eran gente, según parece, ligadas a los valores difundidos por la corriente deuteronomista y que pusieron las bases de la comunidad después del destierro, ¿no? Yo tengo la impresión, por lo que he podido estudiar, es que durante el exilio, durante el tiempo del exilio, así como en el exilio geográficamente en Babilonia, surgió esta reflexión y esta tradición sacerdotal durante el exilio, pero en Jerusalén, en Judá, tiene que haber habido también otros elementos de intelectualidad, digamos así, de escribas, otros grupos que también elaboraron teológicamente la experiencia y ofrecieron un material para reconstruir esta población, ¿no? Entonces uno, así como identifica todo el origen de esta tradición sacerdotal en el exilio, y ahí podemos relacionarlo tranquilamente con Ezequiel, así en Palestina, en Judá, en la Judea que quedó, esta corriente deuteronomista me parece que es la que aportó con una interesante plataforma como para reconstruir la vida religiosa y social también de Israel después del exilio. Ambas son literaturas de crisis, ¿no? Hoy está muy desarrollada toda esta beta de la investigación de la literatura de crisis o de trauma, ¿no? De la elaboración del trauma. Bueno, volviendo al tema entonces del libro, si uno no trata a fondo los temas literarios, la atención, es decir, de crítica literaria, de la fuente, entonces nuestra atención se va a concentrar rápidamente en la persona de Jeremías, el profeta, ¿no? Pero entonces intentaríamos entenderlo desde su propia psicología, de su propia sensibilidad, nos quedaríamos en esa especie de psicología del héroe que busca ver en Jeremías un testigo espiritual extraordinario, una especie de gigante de la espiritualidad del periodo más crítico de la historia de Israel y de Judá. Si llevamos al extremo la crítica literaria, entonces decimos, bueno, en realidad del profeta no hay muy mucho, entonces el centro de atención se va a trasladar a la comunidad postexílica, ¿no? Como si esta comunidad hubiese puesto todo en el libro, ¿no? Pero bueno, no hay que perder de vista que entre la experiencia personal del profeta y la fe de la comunidad postexílica hay una real continuidad, hay una tradición. Es la continuidad de la tradición de Jeremías. Entonces hay armonía entre las distintas voces que se perciben cuando uno lee el libro tal como se nos ha transmitido, ¿no? Como siempre, también en la exégesis hay como modas, digamos así, pues lógico, hay como sensibilidades distintas que tienen mucho que ver con la época, y así como hubo toda una insistencia exagerada en la crítica literaria, la crítica histórica, ¿no es cierto?, y se buscaba, parecía que lo único importante en los libros proféticos eran las palabras salidas del profeta, de boca del profeta, ¿no? Y todo el resto eran añadidos, despreciables, digamos, esos son
añadidos redaccionales, decían, ¿no? Y hoy se va al otro extremo, ¿no es cierto? Se ve el libro tal cual está. Si el profeta ha dicho algo, bueno, peor para él. Lo que nos interesa es el libro, ¿no? Bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, como dicen los españoles. Es decir, hay que tener las dos perspectivas siempre a mano, ¿no? Y ver cómo lo que garantiza la importancia de una y de otra cosa es la tradición jeremiana en este caso. Bueno, entonces quien se ponga a interpretar el libro va a disponer de un testimonio de primer nivel para reflexionar sobre el fenómeno de la palabra de Dios, sobre la teología del ministerio profético, sobre la acción de Dios que hace pasar al pueblo, como dice Robert Carroll, de una situación de caos a una situación de alianza, ¿no? Es el librito de los años 80, From Chaos to Covenant, de Robert Carroll. Se ha muerto el hombre también. Bueno, entonces, tres temas que podríamos nosotros, en los que podríamos nuclear o resumir toda la problemática teológica. Aquí pueden derivarse otras, ¿no? Primero es el tema de la palabra de Dios, ¿no? Y esto que Alejandro planteaba ayer también, entre palabra de Dios y palabras del profeta, cómo se relacionan, ¿no? El gran actor del libro de Jeremías es la palabra de Dios, ¿no? E incluso la fórmula con la que empiezan estos oráculos en el libro de Jeremías es interesante, ¿no es cierto? Porque empiezan con esa especie de fórmula, ¿no? Wayihi dvar Adonai elai lemor. Wayihi dvar Adonai lemor. Entonces, y hubo una palabra del Señor y aconteció algo del Señor para mí. Devar, una densidad mucho mayor que la mera significación de palabra para nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, una palabra del Señor que aconteció, que sucedió para mí, que me llegó, traducimos nosotros por intentar traducir en un castellano más o menos correcto, ¿no? Entonces, esa frase va jalonando el libro, ¿no? Es decir, hay una palabra que es la que toma la iniciativa, que en todos los momentos, ¿no? Y es una palabra que se le impone al profeta, no puede hacer pare a menos, no puede dejarla de lado, no puede prescindir de ella, y se le impone al pueblo, te guste o no te guste, y si no te gusta, peor para vos, ¿no es cierto? Porque se impone al pueblo por mediación del profeta. El hecho se advierte ya a partir del primer esbozo del libro. Detrás de ese rollo escrito, destruido y vuelto a escribir, lo que en realidad está en juego ahí en ese capítulo 36 es una palabra que triunfa frente a cualquier oposición que se le presente, ¿no? Y es lo que se manifiesta con frecuencia también en el plano del vocabulario. Cuando uno estudia el vocabulario, está en la aparición de esta misma realidad, palabra de Dios, como realidad clave, en pasajes clave del libro, ¿no? Y en los procedimientos que también se emplean para comunicarla, a esa palabra, ¿no? Vamos a ver un poco entonces, algunos han dicho, por ejemplo, Martin Achard, por ejemplo, o no, y otros más dicen, o Carroll también, otros hablan de esta presencia del vocabulario de la palabra de Dios. En el famoso Kittel, ¿no es cierto?, aquel gran léxico del Nuevo Testamento, cuando el autor del artículo Logos dice que precisamente es en Jeremías donde se encuentra la más profunda teología sobre la palabra de Dios. El término es entonces el término davar, ¿no? Davar, dalet, bet, resh. Pero también, aparte de significar palabra, significa cosa, significa realidad, significa acontecimiento, asunto. Entonces, según las estadísticas, el libro de Jeremías cuenta con 1/7 de todos los usos de este sustantivo en toda la Biblia hebrea. 1/7 parte del uso de esta palabra davar aparece en Jeremías, 204 veces. Del verbo, 1/10 de todos los empleos del verbo davar en la forma intensiva, la forma piel, está en Jeremías. Curioso entonces. Entonces,
La etimología sigue siendo insegura, no nos vamos a meter demasiado allí, ¿no es cierto? Pero vamos directamente a ver cómo en el centro del primer capítulo, en la visión del almendro, coloca en el comienzo del libro esta frase, ¿no? Yo velo, vigilo sobre mi palabra para llevarla a cumplimiento, ¿no? ¿Qué estás viendo, Jeremías? Veo una rama florecida de almendro, vigilante. Así estoy yo vigilando para que mi palabra se cumpla, ¿no? Esta frase de Wayomar Adonai Elai. Entonces, ¿qué está viendo Jeremías? Dice, Ki shoked ani al devari la azotó. Ki shoked, porque estoy vigilando en el participio, ¿no? Porque yo vigilo, o he aquí que yo vigilo, al devarí, sobre mi palabra, la azotó, para hacerla, para ponerla, para realizarla, dice aquí, para cumplirla, para que se cumpla. Esa es la primera frase de esta, en el comienzo. La palabra entonces no deja de ser respuesta precisa solicitada por alguien en una circunstancia determinada a Dios por mediación del profeta. Así en el capítulo 37 se acerca a Jeremías de parte de Sedecías. ¿Tienes alguna palabra de Dios? Claro que la tengo, dice el otro, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes alguna palabra? Consultar, piden por una palabra, es algo que se pide, pero aquí es más que la suma de las intervenciones históricamente fechadas del profeta, palabra del Señor que les llegó a Jeremías. Aquí no es solo algo que se le pide a Dios, sino que es un verdadero agente de la historia, de esta historia que Dios está dirigiendo, está conduciendo por su palabra. El almendro en flor evoca la continuidad de esa historia. Parecía haberse detenido, en el invierno parecen muertos los árboles, sin embargo, brotan. Así, la palabra del Señor puede dar la impresión de que no se cumple, pero se cumple. Ya vas a ver cómo florece el almendro. Entonces, y es la primera, ¿no? Fíjense que la imagen a veces no es solo una imagen esperanzadora, digamos, ¿no? Porque en el libro de Jeremías la palabra aparece también con rasgos bastante amenazantes, digamos, amenazadores. Capítulo 5, versículo 6, que dice, por eso los atacó el león de la selva y los destruyó el lobo de las estepas. Un leopardo vigila sus ciudades, todo el que salga será despedazado, porque son muchas sus rebeldías, innumerables sus apostasías, ¿no? La palabra de Dios como una pantera, como un leopardo que está allí vigilando al que se atreve a salir para devorarlo, ¿no? No tiene nada de tranquilizador el mensaje, ¿no? Esto llevará a la desventura a los idólatras que se han refugiado en Egipto. En 44-27 se habla de eso. Entonces, esta profecía no la habíamos leído. 44 es, ninguno de Judá volverá a invocar mi nombre en Egipto, es decir, los que se han ido a Egipto, ¿qué futuro tienen como comunidad creyente? Bueno, en el versículo 27 dice, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, ustedes y sus mujeres han hablado con su propia boca y después con sus propias manos hicieron lo que habían dicho. Tenemos que cumplir los votos que hemos hecho, quemar incienso a la Reina de los cielos, ofrecerle libaciones. Cumplan sin falta sus votos, lleven a cabo sus promesas. Ahora bien, escuchen la palabra del Señor, toda la gente de Judá que vive en el país de Egipto. Juro por mi gran nombre, dice el Señor, que jamás ninguno de Judá volverá a invocar mi nombre en el país de Egipto diciendo juro por el Señor. Estaré atento sobre ellos, pero para procurarles la desgracia, no la felicidad. Y así todos los hombres de Judá que están en Egipto irán muriendo por la espada, por el hambre, hasta que todo se acabe. Si estoy atento, ¿para qué? Para castigarlos en este caso, ¿no? Como la pantera está atenta para devorar al que sale. Es decir, esta atención
de Dios para cumplir su palabra no es un tranquilizante, ¿no? La comunidad de los repatriados tiene también la experiencia ya de los dos momentos, las dos facetas de la eficacia de esa palabra, la de la aniquilación y la de la restauración. El capítulo 31, versículo 28, llegarán días, oráculo del Señor, 27, en que yo sembraré al pueblo de Israel y al pueblo de Judá con simiente de hombres y simiente de animales. Así como estuve vigilando, de nuevo el verbo, para arrancar y derribar, para arrasar y destruir y dañar, así estaré vigilando para edificar y plantar. Es decir, esta vigilancia de Dios para hacer realidad la palabra es para llevar a cabo esto que la palabra planea, ¿no? Entonces la palabra del Señor aquí aparece como una realidad eficaz, produce lo que significa. Jeremías afirma permanentemente el cumplimiento de esta palabra. El doble sueño del faraón, en el capítulo 41, ¿se acuerdan? Que soñaba el faraón y tenía que interpretarlo José, significaba que Dios tenía prisa en poner por obra lo que había decidido hacer. Bueno, aquí también, ¿no? El profeta no dejará de repetir con sus acciones, con sus palabras. Dios tiene prisa en cumplir su palabra. Capítulo 18, este capítulo interesante de la visita de Jeremías al alfarero, al taller del alfarero, también trae una ilustración interesante de eso, ¿no? Es decir, de la eficacia de la palabra, ¿no? Hasta el versículo 12, ¿no? Conviértanse de su mala conducta, corrijan su conducta, porque yo estoy preparando una desgracia, madurando un plan contra ustedes, dice el versículo 11, ¿no? Planeando, madurando un plan contra ustedes, la palabra esa que contiene un proyecto. El profeta entonces repite eso, se puede ver lo que Dios realiza a través de su palabra, capaz de destruirlo todo y de reconstruirlo, según sea el curso de la historia. Este lenguaje, el capítulo 18, es el mismo que aparece en el capítulo 1 y que aparecía también en 32. Como una dimensión esencial del mensaje de Jeremías está esto, ¿no? De la eficacia de la palabra, y una palabra que tiene estas dos dimensiones, ¿no? Él dice que se está agotando la batería de tu... El profeta entonces ¿qué relación tiene la palabra y la profecía? Entonces este sería el segundo punto. El profeta se define como el hombre de la palabra. Acuérdense este texto que yo les he citado en el capítulo 18, este mismo, cuando ya después de esto, de la visita de Jeremías al taller del alfarero, están ahora los adversarios de Jeremías que dijeron, tramemos un plan contra Jeremías, ¿no? Dios trama un plan contra Judá y estos enemigos traman un plan. Presentemos un cargo contra él. No hagamos caso de ninguna de sus palabras, porque no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un sabio, ni la palabra de un profeta. Yo les decía, estas tres realidades son que se esperan de cada una de estas tres categorías institucionales del pueblo, ¿no? Del sacerdote se espera una Torá, una instrucción, del sabio se espera un etzá, un consejo de sabiduría, y del profeta se espera una davar, ¿no? Una davar. A finales del siglo VII, entonces, un pensamiento muy difundido parece favorecer esta asociación de estas tres realidades, estas tres instituciones del pueblo. La lucha contra las prácticas paganas llevaba a despreciar algunos modelos de revelación heredados de las religiones vecinas, documentados en algunas tradiciones, a favor de la palabra comunicada por Dios y transmitida por el profeta, es decir, la adivinación, los encantamientos, la magia, los sortilegios, la evocación de espíritus, esto que prohíbe el libro del Deuteronomio. Acuérdense cuando Samuel evoca el espíritu de Saúl para que le preguntarle, ¿no es cierto? Y eso está
esa otra tacha en el expediente del pobre Saúl, ¿no es cierto? Según el deuteronomista, ¿verdad? Y están prohibidas por el deuteronomista todas estas formas de acceso a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la única válida? La del profeta. Y un profeta semejante a Moisés, como dice el capítulo 18. Ese capítulo 18 es uno de los capítulos clave del Deuteronomio, me refiero, ¿no? Entonces, los profetas se han hecho eco de esa prohibición deuteronomista, ¿no? 27:9 aquí en Jeremías. Entonces, esas prácticas son vistas como prácticas paganas, ¿no? Modelos de revelación heredados de otras culturas, de otras religiones, pero en Israel la palabra de Dios viene a través del profeta. El vocabulario se va a hacer más preciso y todas las formas auténticas de conocimiento de Dios van a quedar como vinculadas a una institución, ¿no? La revelación puede venir en forma de Torah, en forma de Etzá, en forma de Dabar, pero la Etzá la vamos a escuchar de boca del sabio, del Jajam. La Torah la vamos a tener que buscar de boca del Cohen, del sacerdote. Y la palabra es competencia del profeta, junto con el mandato de comunicar, la alabar. Es de él de quien el pueblo espera oír la palabra de Dios, ¿no? Jeremías no es un profeta. Fíjense que en las distintas imágenes de profeta que va presentando la literatura profética, cada uno tiene sus matices, pero Jeremías no aparece como alguien que se ha convertido en profeta por haber sido poseído por el Espíritu, sino porque dice el texto de 1:9, yo pongo mis palabras en tu boca, ¿no? Dice, Vayishlach Adonai et yado wa yanag al pi, ¿no? Dice, extendió el Señor su mano y tocó mi boca, ¿no? Dice el profeta, ¿no? Wayomer Adonai Elai, y me dijo el Señor, Hinne natati debarai bepija, es decir, he aquí que yo estoy poniendo por este mismo acto, estoy poniendo mis palabras en tu boca. Entonces el profeta es profeta, Jeremías es profeta porque Dios pone sus palabras en su boca. Entonces la preocupación mayor del profeta va a ser hacer que estas palabras sean escuchadas por la gente en todas las ocasiones, contra todos y a pesar de todo. Estas son las fuentes de su misión y de todas sus luchas. Bueno, la lectura del libro va a ilustrar la riqueza y la diversidad de este término palabra en Jeremías, ¿no? Se dice, por ejemplo, además del verbo dar, poner, escuchar, que expresan momentos de la recepción de la palabra, el término dabar también es expresado tanto en singular como en plural con otros verbos, ¿no? Hablar la palabra, decir la palabra, anunciar la palabra, profetizar, vino la palabra, ordenó, sostener, la palabra ordena, sostengo, mantengo mi palabra, prestar atención a la palabra, poner en práctica la palabra, pervertir la palabra, ¿no? Que dice de los escribas, escribir la palabra, quemar la palabra. Distintas formas en las que aparece este término palabra y cómo se relaciona con las distintas acciones. Entonces, a ver si 2:31. Esto no. Bueno, entonces el estudio de estos enunciados en su propio contexto permitiría conocer mejor la idea que se tiene de palabra de Dios en Jeremías, ¿no? Según los contextos en los que aparece y se usa. Tercero, entonces, el profeta y la palabra del Señor, ¿cómo se relacionan? Tendríamos mayor claridad si nos concentráramos en las fórmulas que ponen la palabra en relación directa con Adonai.
La fórmula palabra de Adonai, Devar Adonai, es rara en los profetas del siglo VIII y sin embargo está presente en algunos pasajes redaccionales, quizás por influjo del movimiento deuteronomista que emerge con fuerza después en el siglo VII. El vínculo de Jeremías con la palabra de Adonai se expresa de tres maneras distintas: palabra acontecimiento, mensajes de Adonai y la garantía oracular. Fíjense, son tres formas que vamos a ver. La palabra entonces como acontecimiento. Muchas de las fórmulas presentes en el libro de Jeremías, mucho más que en los anteriores profetas, ¿no?, expresan esa irrupción de la palabra divina en la existencia del profeta, este giro con el que he comenzado, ¿no? Wayihi Devar Adonai Elai. Y vino y hubo una palabra del Señor para mí, o vino hacia mí una palabra, ¿no? Es una palabra que irrumpe en la existencia del profeta, se apodera de él. Y él dice, es como, dice el 5:14, ustedes han dicho, porque ustedes han dicho estas palabras, así dice el Señor Dios Todopoderoso, mira que yo pongo mis palabras en tu boca, serán fuego que devore a este pueblo como leña. Él siente que esa palabra se le impone, irrumpe como un fuego que se enciende, que se prende dentro de él. No lo puede sofocar. Capítulo 29, 23 digo también. Lejos de ser un mensaje parcial, digamos, delimitado, circunscrito y para una circunstancia muy pasajera, para una dificultad, la palabra se entrega en toda su totalidad para provocar la reacción del destinatario, ¿no? Se puede, aquí uno podría releer la idea de palabra de Dios en los profetas en Von Rath, en la teología del Antiguo Testamento, que es preciosa también esa consideración. En la palabra acontecimiento, la expresión palabra de Adonai, o Yehid de Bar Adonai, es empleada con el verbo hayá, ¿no?, y la preposición hacia, ¿no? Lo que aconteció como palabra de Dios para Jeremías, ¿no?, la palabra que le aconteció a Jeremías de parte de Adonai, en 7:1 dice así, ¿no? Y me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Son tres giros. Lo que aconteció como palabra de Dios para Jeremías, eso aparece ahí en 1:2 o en 14 también, ¿no? El tema de la sequía. 14:1 dice, palabra del Señor que llegó a Jeremías con ocasión de las sequías, pero la expresión en hebreo es bien interesante en eso, ¿no? Asher hayá devar Adonai el Idmeryahu. Asher hayá, lo que aconteció, devar Adonai, ¿no?, como palabra de Adonai, el Yirmeyahu. Al dibre en el asunto, sobre el asunto, ven ahí davar como asunto, no como palabra, de la sequía, ¿no?, en el tiempo de la sequía. Entonces, el segundo, esto es la palabra como acontecimiento, por eso los alemanes cuando hablan de este giro hablan del Wortereignis, el acontecimiento de palabra o la palabra que acontece, el acontecimiento decidor. Segundo, entonces, los mensajes de Adonai. Jeremías ha anunciado oráculos a personas individuales y al pueblo en general, ¿no? Podemos ver cómo su mensaje se dirige a una persona o al pueblo, pero aunque están menos vinculadas con la estructura fija de un oráculo, fórmula del mensajero, así dice el Señor, oráculo del Señor, pero son bastante numerosas en el libro, estas expresiones, ¿no? Así ha dicho el Señor, oráculo del Señor, ¿no? Se reparten en el conjunto del discurso, subrayando ese carácter de comunicación divina, de una palabra que le llega y él tiene. Esta es la palabra que ha dicho el Señor, 2 puntos, y el mensaje. El mensaje. El verbo utilizado no se detiene en el acto de decir, sino en lo que se dice. Fíjense, hay dos verbos. Uno sería el verbo hablar, verbo diper, y otro sería el verbo decir, el verbo amar. Normalmente se dice, entonces Jeremías pronunció estas palabras, ahí uno se detiene en el acto de decir, se usa el verbo davar, diper, el verbo davar en la forma intensiva.
En cambio dice, Wayomer, y dijo, Jeremías, entonces hace pasar directamente la atención al contenido, al mensaje. Lo que importa es allí el mensaje, no tanto el acto de decir. Introduce entonces un enunciado que puede ser comprendido por el destinatario. Es lo dicho, lo importante, ¿no? Es el verbo amar, ¿no? Tampoco nos vamos a meter en la etimología y eso porque va a llevar mucho. Y tercero, esa firma final, ¿no es cierto? La garantía oracular, ¿no? Muchos de los pronunciamientos de Jeremías de parte de Dios terminan con eso, Neum Adonai, ¿no? Oráculo del Señor. Subraya así, es como la garantía de origen, digamos, documentada del dicho que acaba de ser pronunciado. El origen del término, Neum, no es del todo claro, caracteriza, por ejemplo, los dichos del vidente Balaam en el libro de los números, ¿no? Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de los ojos perfectos, oráculo del que ve al invisible, eso, ¿no? El oráculo de Balaam, el capítulo 24 del Números. Fue introducido en los libros proféticos, ya en el libro de Amós, ya aparece, Neum Adonai. En Jeremías, esta fórmula juega muchas veces la función de conclusión de un enunciado, pero otras veces aparece insertada en medio del discurso, ¿no? Porque así dice, oráculo del Señor, tal cosa, ¿no? Y sigue. Como una, entonces, introducción para subrayar la importancia de un juramento, o como una provocación, o en unas palabras escatológicas, ¿no? He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que no se dirá más, juro por el Señor que sacó a Israel de Egipto, sino juro por el Señor que hizo volver a Israel de los países a donde lo había dispersado, ¿no? He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que, he aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, ¿no? Entonces, aparece en el medio. Tiene como la importancia, digo, de una firma, ligada así al discurso. Entonces, tenemos tres formas, hemos dicho, ¿no? El acontecimiento de palabra, y hubo una palabra del Señor para, la fórmula del mensajero, así ha dicho el Señor, y la firma, oráculo del Señor. La palabra del Señor y las palabras de Jeremías, ahí queríamos llegar, ¿no es cierto? Las palabras del rollo del 604 son ciertamente las palabras del Señor escritas por Baruch de boca de Jeremías, lo dice varias veces en ese capítulo. Lo que ahí se lee, lo que se lee en ese libro, se presenta como palabra de Adonai, ¿no? 36, 8. Baruch, hijo de Nerías, procedió en todo conforme a lo que el profeta Jeremías le había ordenado y leyó en el templo del Señor el libro de las palabras del Señor. Lo que está escrito en el libro, dictado por Jeremías, son las palabras del Señor. Y en 36:10, como decíamos la vez pasada, entonces Baruch, hijo de Nerías, leyó en el libro las palabras de Jeremías en el templo del Señor. Esta yuxtaposición pone en evidencia un hecho decisivo, esa palabra creadora de historia, que es la palabra de Dios, se hace eficaz en la historia concreta a través de una mediación humana. La palabra creadora, después esto va a ser elaborado teológicamente por el autor sacerdotal, ¿no es cierto?, como Dios, por medio de su palabra, hace incluso la creación. Pero no solo la creación, también la historia es causada por esta fuerza de la palabra. Pero esa eficacia de la palabra como constructora o creadora de historia pasa por la mediación humana. Entonces, la palabra se hace eficaz a través de una mediación humana. Entonces hay un vínculo privilegiado de la palabra de Dios y las palabras del profeta. ¿Qué significa que hay una mediación humana? Fíjense que hace falta que alguien la perciba, la acoja a esa palabra,
Hace falta que si alguien la pronuncie, la transmita, y haga el esfuerzo de transmitirla de la manera adecuada, en el momento oportuno, en el lugar preciso, y la haga llegar a todos los que tienen que llegar. Y hace falta que esa palabra sea oída, escuchada, aceptada, asumida, hecha propia. Entonces esa palabra hace su efecto en la historia, ¿cierto? Cree esto. Siempre hace su efecto de una manera o de otra. Entonces, pero nadie puede permanecer indiferente frente a esa palabra, ¿verdad? Entonces sería la primera de estas cuestiones, ¿no? La palabra de Adonai y las palabras del profeta. Esta dualidad de interpretación se encuentra ya incluso en las primeras palabras de la edición griega y hebrea del libro, ¿no? Hemos dicho como en la edición hebrea el libro dice Divrei Yirmeyahu ben Hilkiyahu, ¿no? Palabras de Jeremías, hijo de Jeremías. En cambio en el griego dice palabras de Dios, ¿no? Por mediación de Jeremías, ¿no? Esta dualidad de las palabras. Ayer también Alejandro hacía mención a esta relación entre la palabra de Dios y las palabras del profeta y el modo como estas palabras llegan. Y si el mediador de esa palabra tiene conciencia de que lo que está diciendo son palabras de Dios, ¿no? Si bien no podemos meternos nosotros en la psicología del profeta, porque nos queda lejos y solo tenemos acceso a él a través de las palabras escritas en el libro, sí que podemos sostener que, si bien es cierto, ni los profetas bíblicos ni los escribas bíblicos primeros, los que pusieron por primera vez por escrito estas cosas, tienen por qué haber tenido conciencia clarísima de estar escribiendo palabra de Dios revelada que va a ser leída por los monjes del Siambón en el año 2021. Es decir, no tienen por qué haber tenido esa claridad de conciencia en ese momento, ¿verdad? Ni siquiera la conciencia así de haber sido tomados, atrapados por la fuerza divina que les empuja a poner por escrito esta palabra. Esa forma de inspiración no aparece así como tal en el mundo bíblico. Sí, en Ezequiel otra forma como de inspiración, como más de éxtasis, más de arrobamiento, más de qué sé yo, de un estado distinto de la conciencia. Eso valdría la pena estudiarlo. Pero sí es interesante que, entonces en Jeremías por lo menos se tiene la conciencia de estar siendo sinceros, honestos, de decir una cosa que no es ocurrencia, sino algo que se le presenta a uno como cosa de Dios. Lo que dice Jeremías en el capítulo 32, ¿se acuerdan? Vinieron a decirme tal cosa y yo me di cuenta que esto era de Dios. ¿Cómo te has dado cuenta? No sé decirte, pero me he dado cuenta que era de Dios. ¿Por qué te has hecho cura? Y no sé decirte. Yo entendí que era de Dios, ¿no es cierto? Es decir, hay una certeza moral, digamos así, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con una compulsión ni con una cuestión física tan clara. Pero, ojo, porque dice el texto de las confesiones, ustedes se acuerdan que decía Jeremías, me has seducido, Señor, 27, y me he dejado seducir. Habla como de una seducción. ¿Es libre uno cuando es seducido? Y sí, pero hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Es la seducción. ¿Puede uno resistirse? Y sí, pero me has dominado y me has vencido. He llegado a ser motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo tengo que hablar y gritar violencia, destrucción. La palabra del Señor se me ha vuelto una causa de oprobio y de agravio permanente. Yo había dicho entonces, no volveré a recordarlo.
no quiero ni hablar más en su nombre, no voy a hablar más en su nombre. Pero en mi corazón ardía como un fuego encerrado dentro de mis huesos. Yo intentaba ahogarlo, pero no lo conseguía. Entonces, esa es la experiencia de la revelación para Jeremías. No es del todo grata, pero es algo que lo toma por dentro, ¿no? Lo dice también en el capítulo 15. Ay de mí, madre mía, soy un hombre discutido y debatido por todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Vamos a ver eso en el ministerio del profeta, como aparece allí, ¿no? La palabra entonces es en 15:16, cuando recibía tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre había sido invocado sobre mí, Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces es como pan que alimenta y como fuego que devora. Dos cosas, te nutre, pero te consume a la vez, ¿no? Es como dos dimensiones de la palabra que incluso se ponen también en evidencia en el mensaje, que arranca, destruye, derriba, extirpa, pero construye, planta, edifica, ¿no? Esa frase del capítulo 15, versículo 16, es muy Nimtzeu de bareja wa ocholem. Siendo encontradas tus palabras, yo las devoraba. Waiji de bareja li, y eran tus palabras para mí, le sazón u le simchat de babi, el gozo y la alegría de mi corazón, la alegría y el gozo de mi corazón. Kinikra shemcha alai Adonai Tsebaot. Bueno, entonces esto en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios en el profeta. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que vaya surgiendo a partir de esto, ¿no? Yo creo que este es un momento interesante porque al recoger los elementos teológicos que vamos encontrando, esto nos permite volver sobre lo que hemos leído. Esta es como la tercera vuelta que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y ya son textos que nos resuenan y que podrían dar pie a que nosotros comentásemos algo de esto, ¿no? Ya podemos empezar como a compartir lo que el texto nos va diciendo, lo que vamos hallando en los textos, si ustedes quieren, ¿no? Los que están cerca y los que están lejos, como dice. Por ahí yo pensaba la fe de los pequeños, digamos. Ajá. O sea, cómo la palabra de Dios crea tradición, o sea, conocimiento de Dios, pero va por otro lado, o sea, como ese confiarse totalmente en Dios. No sé, y es algo que no se puede decir ya confío, sino es como una dinámica, digamos, que no termina nunca. Sí, han visto ese texto del capítulo 20 en el que el profeta, vamos a volver sobre eso, el ministerio profético es el próximo tema. Esa relación con Dios como una relación de amor, ¿no? De seducción incluso, ¿no? Que aun cuando me cause problemas, me traiga sufrimiento, me acarree persecución, no puedo dejar de decir, ¿no? Más cosas, preguntas, comentarios, inquietudes. Hay un tema interesante que es este que toqué así de refilón, como el proceso que lleva desde los... ¿Se ha votado?
Estamos sin batería. ¿No se ha cargado? Parece que no. El proceso que lleva, digo, desde los primeros fragmentos escritos, en este caso de oráculos, hasta la composición de la Biblia, la elaboración de la Biblia como tal, ese proceso es largo y complejo, ¿no? Y sobre esto hay varias cosas interesantes escritas últimamente. En el número actual de Revista Bíblica, ha salido ahora hace un par de semanas, hay una conferencia que hemos traducido de Conrad Schmidt. Conrad Schmidt es un exégeta suizo, muy interesante, un tipo que está publicando muchísimo ahora, 55 años, 56 años tiene. Es discípulo de Odil Hannes Steck, también profesor de Zurich, y le pidieron que diera la conferencia inaugural al curso de posgrado en Curitiba, los colegas brasileños. Entonces yo estuve por internet, ¿no? Estuve en la conferencia, me pareció interesante y le pedí para traducirla y publicarla como conferencia en la revista. En realidad es una especie de síntesis de lo que él presenta en un libro que se llama, Die Entstehung der Bibel, está traducido al inglés también ahora, este año pasado, si no me equivoco, en los 20, se llama The Making of the Bible, desde los primeros fragmentos hasta la Sagrada Escritura. Entonces un poco la elaboración, la factura de la Biblia, ¿no? Como si la Biblia fue hecha, elaborada, fabricada, la fabricación de la Biblia. Y entonces es interesante lo que él en ese lugar dice acerca de esta cuestión de los primeros fragmentos hasta la elaboración de la Biblia, ¿no? Dice esto que acabo de decir hace un rato yo de que no necesariamente los primeros escritores tuvieron que tener esa clarísima conciencia, ¿no? La Biblia no fue escrita como Biblia, dice él. Si entendemos por Biblia una colección canónica que se considera escritura sagrada, entonces, desde una perspectiva histórica, es un hecho seguro que los escritos que finalmente formaron parte de la Biblia, no se consideraron bíblicos en el momento en que se compusieron. En primer lugar, porque no existía la Biblia, ¿no es cierto? Esto es inmediatamente evidente cuando miramos, por ejemplo, las cartas de Pablo, pero también es cierto para los salmos, las leyes, las narraciones del Pentateuco, los proverbios y demás. Se escribieron como textos, pero no necesariamente como textos sagrados, si bien se tenía la idea de que eran, digamos, testimonios de la propia fe, de la propia. Tanto el fenómeno como el término Biblia son postbíblicos, ¿no? La historia literaria de la Biblia y la historia del canon de la Biblia no coinciden exactamente, aun cuando se solapan hasta cierto punto. Los libros de la Biblia se originaron como colecciones de narraciones, leyes, cantos, dichos proféticos, sapienciales, y solo mediante un largo y complejo proceso, estos escritos pasaron a ser considerados escritura sagrada. Es crucial ver que el proceso de canonización de la Biblia no es principalmente una cuestión que tenga que ver con la producción de los libros bíblicos, sino con su recepción. Un libro bíblico no entra en el canon por sus pretensiones de ser canónicos, sino porque sus lectores lo consideran digno de formar parte del canon. Por supuesto, no es el reconocimiento de la comunidad creyente el que convierte en palabra de Dios una cosa que era profana, no. Pero el reconocimiento es reconocimiento, pero no necesariamente ese reconocimiento tiene por qué estar en los primeros autores. ¿Me explico? ¿No es cierto? Entonces es una cuestión de la recepción. Por eso el tema de la recepción es un tema clave. Y un tema clave no solo en la Biblia, ¿no? Lo conocemos, por ejemplo, el tema famoso en teología, la categoría recepción, la ha trabajado mucho Yves Congar en su momento.
y hoy ha salido mucho a la luz en toda esta reflexión teológica que ha dado lugar incluso a un documento de la Comisión Teológica, como es el tema del sensus fidei, que es a su vez sensus fidelium, ¿no? Sensus omnium fidelium, ¿no es cierto? El sentido de la fe, el sentido de los fieles, ¿no es cierto? El sentido de la fe de todo el pueblo de Dios. Que es ese sentido de la fe el que, especie de olfato, que le hace reconocer cuando esto es palabra. Y ese tema de la recepción, así como ha sido clave en la constitución del canon bíblico, ese tema de la recepción es una clave en la teología, ¿no es cierto? Hay cientos de miles de documentos magisteriales, pero con una suerte muy dispar en lo que hace a la recepción eclesial. Veamos, por ejemplo, magisterio episcopal en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción eclesial de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo? ¿Quién se acuerda? ¿No es cierto? De Aparecida. Bueno, y ahora, por ejemplo, este proceso, precisamente para garantizar la recepción, hay que sintonizar con el sensus fidei y el sensus fidelium antes de la producción, cuando se trata de un documento magisterial o pastoral. Y por eso, por ejemplo, este proceso de la asamblea eclesial comienza con un camino de escucha. Y el proceso del sínodo también, ¿no? Bueno, me parece que es interesante, porque estamos hablando de palabra de Dios, estamos hablando de revelación y estamos aquí en el tema de la recepción también, ¿no es cierto? Termino con la cita de Conrad Schmidt. Dice: es crucial ver que el proceso de canonización de la Biblia no es principalmente una cuestión que tenga que ver con la producción de los textos bíblicos, sino con su recepción. Un libro bíblico no entra en el canon por sus pretensiones de ser canónico, sino porque sus lectores lo consideran digno de formar parte del canon. Las colecciones que acabaron convirtiéndose en la Biblia judía o la Biblia cristiana incluyen aquellos escritos que se utilizaban en el culto y en la liturgia, por ejemplo, ¿no? Su presencia en el culto, en la liturgia. Su delimitación exacta solo quedó clara tras un largo proceso de deliberación dentro de las comunidades religiosas judía y cristiana. El término Biblia, ta Biblia, es un plural y significa literalmente los libros, ¿no? Solo a principios de la Edad Media, en el siglo IX, Biblia se convirtió en la designación común para las escrituras judías y para cristianas. Por supuesto, el término griego se usaba antes, pero no era aún un término fijo usado en este sentido. Bueno, me parece que es importante por ahí subrayar esta cuestión, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sí. No, a mí capaz me sorprende mucho cuando vemos todo esto, ¿no? La particularidad del pueblo judío, ¿no? Que a pesar de ser un pueblo tan pequeño y siempre acosado y invadido por los imperios, cómo han podido ir conservando y produciendo y guardando este tesoro, ¿no? Y que ha sido dado a toda la humanidad. Y a veces me parece que no se hace justicia, porque capaz que muchas veces se habla, bueno, de la dureza de corazón de los judíos, de su incredulidad, pero a veces no se resalta el hecho de que han elaborado este tesoro y lo han dado a toda la humanidad. Entonces, para mí es algo muy importante. Bueno, una de las claves de eso puede ser una cosa que dice David Carr en un libro que se llama Holy Resilience, nunca sé cómo se pronuncian, dónde ponen los acentos en inglés. La Santa Resiliencia, digamos, ¿no? Es un libro del 2014 de David Carr. Es interesante, habla tiene varios libros interesantes sobre sobre el origen de la Biblia, después en los escritos en la tabla del corazón, The Writing of the Table of the Heart, también sobre el origen de la Biblia, ¿no?
Gran parte de los libros bíblicos fueron escritos como respuesta al sufrimiento colectivo. El sufrimiento como parte comienza a ser entendido, eso es lo interesante, lo novedoso. El sufrimiento comienza a ser entendido como parte de una historia de redención. La catástrofe empieza a ser vista como camino hacia adelante, entonces no hacia atrás solamente. Fíjense, antes del exilio, la literatura de Israel casi seguramente era muy semejante a la escritura de otros pueblos del Medio Oriente antiguo. Muy parecida. Después, su literatura empezó a centrarse en los antepasados inmigrantes, en el desierto, ¿por qué? Por lo que estaban viviendo. Entonces, dice David Carr, por supuesto que esto no reduce el mensaje de la Biblia a las antiguas experiencias que le dieron forma. Más bien, las experiencias de sufrimiento pueden enseñar formas de sabiduría que trascienden sus contextos originales. A veces puede ser necesaria una experiencia dolorosa para aprender verdades difíciles. Sin embargo, eso no significa que esas verdades aprendidas en el dolor sean meros reflejos de las dificultades de la vida. Por el contrario, a menos en algunas situaciones, el trauma puede despojarnos de nuestras ilusiones. Entonces, puede revelar el carácter transitorio y a menudo aleatorio de la vida. La historia que uno aprende a contar después del trauma debe abarcar esa experiencia y trascenderla. Y aquí cita él una frase de la Orestíada de Esquilo. Dice, él, Zeus, lleva a los mortales a comprender que el aprendizaje viene a través del sufrimiento, ¿no? Pathei mathos. Él ha establecido esto como ley. La sabiduría viene sin quererlo. Es un don violento, sin duda, ¿no? Haris Biaios. Un don violento de los dioses que rigen imperiosos en el noble banco del timonel. Y termino con esta cita. Dice, los supervivientes de este regalo violento de los dioses nunca pueden dejar atrás por completo su sufrimiento. Sin embargo, algunos descubren que crecen gracias a él. Desarrollan una resistencia más profunda y crecen de forma imprevista, por eso Holy Resilience. Las Biblias en el judaísmo como en el cristianismo es la sedimentación en escritos de siglos de supervivencia al sufrimiento, de resiliencia comunitaria. Si los mitos de otras naciones se centraban en el triunfo y morían con ellos, ¿quién lee los mitos? ¿No es cierto? Los estudiosos van a buscar los mitos babilónicos o murieron con sus civilizaciones. La Biblia, en cambio, habla de la supervivencia a la catástrofe total. Otras escrituras describían a dioses que patrocinaban a los imperios en su dominación de otros. Las escrituras judías y cristianas imaginan a un Dios que provocó el sufrimiento de su propio pueblo, de su propio hijo, diríamos nosotros, y sin embargo lo superó. Ofrecen imágenes de un Dios que sigue presente cuando la vida se hace pedazos. La vida puede hacernos pedazos. Esa, creo, dice Carr, es una gran razón por la que todavía tenemos las Biblias judía y cristiana con nosotros hoy. Bueno, ahí podemos terminar, si quieren. Sí. Una pequeña pregunta. Sí. Con respecto a la recepción, los profetas fueron rechazados por la mayoría de sus paisanos. Parece que hay dos tiempos en cómo se aceptan las palabras de los profetas como divinas, es decir, que es posterior la acogida de la palabra como venida de Dios. Sí, pero si ha llegado, a ver, es verdad, en algún momento fue reconocida por el amplio grupo, ¿verdad? Por la comunidad creyente. Pero si llegó a ella la palabra del profeta es porque alguien la recogió. Si por lo menos un mínimo grupo de gente creyó en su palabra, si no, no tendríamos el testimonio del profeta. No le habría llegado ni siquiera a la comunidad judía postexílica. ¿Por qué? Y bueno, porque si nadie ha creído, eso se quema como se queman los papeles viejos, ¿no? Pero
es verdad que hay un reconocimiento progresivo. Por eso, ahora rebobinando, me remito a la primera clase cuando hablábamos de estos escritos que se originan en pequeños grupos que se identifican con la causa del maestro, con la inspiración del profeta, que recogen sus enseñanzas, que las atesoran, que las intentan vivirlas, que intentan responder a ellas y que van transmitiendo. Ese escrito sigue creciendo en el seno de la comunidad y en algún momento, por quizás los mismos acontecimientos que obligan a reconocer la razón que tenía el hombre cuando dijo lo que dijo, ese escrito que era patrimonio de este grupo empieza a ser patrimonio de una comunidad mayor. Entonces, parte de ese proceso de recepción, ¿no? Y entonces empieza a ser canónico. Otra pregunta. ¿Puedo discernir si no me convierto? ¿Perdón? Repito la pregunta. Sí, pero digo el contexto. Si no me convierto. Cada uno. Y decimos en principio que no, ¿no es cierto? Porque si no sintonizas con el corazón de Dios, ¿cómo vas a reconocer su olorcito, ¿no? Su olfato, ¿no? El olfato ese viene de esa sintonía fundamental con el corazón de Dios, ¿no? Muy bien, dice el Padre Edmundo que... Falta ahora. Muy bien, nos vemos.